Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La idea romántica moderna de un alma gemela no es práctica en realidad. Encontrar el amor en estos días puede ser bastante complicado. Después de días buscando perfiles en sitios de citas, pasamos innumerables noches en citas incómodas e infructuosas. Y, al final, acabamos justo donde empezamos, solos. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar a esa persona especial? Bueno, puede que seamos demasiado estrechos de miras cuando se trata de amor. Esperamos que una sola persona satisfaga todas nuestras necesidades emocionales. Sin embargo, estas necesidades emocionales son complejas y diversas y, por lo general, demasiado numerosas para que una persona las satisfaga. Así que tal vez queramos seguir un consejo de los antiguos griegos, que tenían un enfoque mucho mejor del amor. Creían que el amor tomaba 6 formas diferenciables. Eros, el amor ardiente, apasionado pero peligroso. Filia, el amor platónico entre amigos y camaradas. Ludus, la alegría que se encuentra entre los nuevos. Amantes y los niños, el pragma, la comprensión profunda que crece con el tiempo entre los socios. Ágape, el amor desinteresado y caritativo por nuestros semejantes, y filautia, el amor por uno mismo, que puede ser una aceptación positiva o una obsesión personal perjudicial. En lugar de depender de una pareja para satisfacer todas estas necesidades, los antiguos griegos creían que cada rol podía ser desempeñado por diferentes individuos. Esto les permitió difundir sus necesidades emocionales en una amplia gama de relaciones, lo que les facilitó encontrar el amor. Pero, ¿cómo pasamos de este ideal griego antiguo a nuestro estado actual, bastante desordenado? Desafortunadamente, a lo largo de los siglos, las 6 formas griegas de amor se fusionaron gradualmente. Esta fusión comenzó en la literatura medieval de Arabia, que popularizó la pasión del eros entre dos amantes y la unión de sus almas. La idea se extendió a la Europa medieval, donde se combinó con el altruismo del ágape y se convirtió en cortesia, o amor cortés. La cultura caballeresca esperaba que los caballeros realizaran hazañas nobles y desinteresadas en nombre del amor apasionado. En el siglo XVI, los holandeses hicieron que estas pasiones fueran fundamentales para el matrimonio, que antes era solo un contrato de alianza, y, en el proceso, las combinaron con la filia y el pragma que crecían entre los cónyuges. Finalmente, el capitalismo del siglo XX trajo consigo el narcisismo de la filautia, ya que el amor se vinculó al consumismo. Entonces, si queremos encontrar el amor verdadero, es hora de deshacer más de 2000 años de historia, y buscar varias personas para satisfacer nuestras muchas necesidades emocionales. Nuestras creencias a menudo se heredan, pero debemos estar dispuestos a desafiarlas. Cada uno de nosotros tiene algún tipo de creencia. Algunas personas creen que las monarquías deberían abolirse. Otros piensan que es importante no comer carne. Aún hay más personas que creen que ninguna de estas cosas tiene ningún interés en comparación con la religión. Pero, ¿de dónde vienen todas estas creencias? Son los valores personales con los que juzgamos la bondad o el daño de una acción en particular, y dan forma a nuestra relación con el mundo. Sin embargo, rara vez cuestionamos la validez de las creencias. De hecho, algunas de nuestras creencias más fundamentales simplemente se heredan de nuestros padres y de nuestra educación. Un gran ejemplo de esto es la religión. Un importante estudio estadounidense sobre las preferencias religiosas posteriores a la Segunda Guerra Mundial mostró que el 90% de los protestantes, el 82% de los católicos, y el 87% de los judíos aún se adhieren a la religión en la que se criaron. Además, alrededor de un tercio de las personas abandonan su religión en algún momento, solo para volver a ella en el futuro, lo que demuestra cómo nuestra educación tiene un efecto en nosotros que probablemente durará toda la vida. Otro buen ejemplo es el nacionalismo. Muchas personas creen en la importancia o, incluso en la superioridad de su propio país, ya sea en términos de belleza natural, logros culturales o muchas otras cosas. Pero el dramaturgo George Bernard Shaw vio lo absurdo de esto. El lugar donde naces es una cuestión totalmente casual,
por lo que la probabilidad de que tu país sea realmente superior es extremadamente pequeña y, de hecho, es solo una idea cultural que has heredado de quienes te rodean. Por eso es importante analizar lo que se nos enseña y estar preparados para cambiar nuestras creencias. Consideremos el caso del autor León Tolstoy, que nació en el seno de la aristocracia rusa en el siglo XIX y adoptó el estilo de vida despreocupado y vicio que implicaba su posición. Sin embargo, después de luchar en la guerra de Crimea y presenciar una ejecución en Francia, se encontró cuestionando todo el sistema de gobierno y la nobleza. Terminó vistiéndose como, trabajando y viviendo entre los trabajadores de su finca, y evitando la esfera social en la que se había criado. Al cuestionar las creencias de quienes lo rodeaban, alteró por completo su forma de vida, y siguió su propia brújula moral durante el resto de sus días. Asumimos erróneamente que la creatividad no se puede enseñar, pero es una forma importante de autoexpresión disponible para todos. Quizás hayas sentido la alegría de aprender a tocar tu canción favorita en el piano. O tal vez haya tenido la satisfacción de preparar un delicioso pastel para toda su familia. Si es así, entonces entiendes el placer de crear. La palabra creatividad proviene de creare, que en latín significa hacer o producir, y es una parte vital de la actividad evolutiva. Lo vemos en un experimento de 1914 con un chimpancé llamado Sultan, un animal que está a solo unos pasos evolutivos de nosotros. En el experimento, colocaron un plátano fuera de su jaula, justo fuera de su alcance, lo que lo llevó a crear rápidamente herramientas para obtener la tentadora fruta. Sin embargo, en un ejemplo, después de unir dos palitos para formar un rastrillo, quedó tan contento con su trabajo que repitió el proceso y se olvidó por completo del plátano. Sin embargo, gracias a las ideas arraigadas en el Renacimiento, se nos enseña que la creatividad no es para todos. En la Europa medieval, se pensaba que solo Dios podía crear de la nada. Todos los seres humanos formaban parte del mismo rebaño, y algunos eran simplemente hábiles imitadores y artesanos. Sin embargo, en la Italia del siglo XV, finalmente se declaró el genio del hombre, es decir, su capacidad para crear, y no solo copiar, cosas hermosas. Esto venía ocurriendo desde hacía algún tiempo, a medida que las personas se sentían cada vez más cómodas expresando su individualidad. Finalmente, todo llegó a un punto crítico con el talento de un artista en particular. Miguel Ángel produjo una obra extensa y enormemente popular, que le valió una reputación durante su vida que aún perdura en la actualidad. Incluso ahora, encarna la noción del talento dado por Dios, la idea de que alguien puede poseer habilidades tan únicas que solo podrían provenir de un poder superior. La consecuencia de este pensamiento es que la gente de hoy cree que uno tiene talento artístico o no, y que la creatividad no se puede enseñar. Por lo tanto, para redescubrirlo, debemos tratar de incorporar una mentalidad artesanal a nuestro trabajo actual, como hizo William Morris en la Gran Bretaña del siglo XIX. En respuesta al declive de la artesanía que vio en la Revolución Industrial, dirigió un movimiento de renacimiento de la artesanía. Sentía que la artesanía era importante, ya que combinaba la mente y el cuerpo, y hacía que las personas se sintieran orgullosas de sus habilidades y su trabajo. Se trata de una reprensión casi directa al método de fábrica de alfileres de Adam Smith, que eliminó estas habilidades y placeres de nuestro trabajo. El resurgimiento y la popularidad del bricolaje moderno también son un reflejo de estas necesidades, y es este tipo de creatividad práctica lo que debemos tratar de cultivar. Hoy en día, la muerte es un tema tabú, pero no lo era en el pasado y, para vivir de verdad, debemos aceptarlo. La muerte alguna vez fue parte integral de la vida diaria. El memento mori, que en latín significa recuerda que debes morir, fue una vez un ícono importante. Consistía en una calavera representada en joyas, retratos y en iglesias, y recordaba a las personas su mortalidad e igualdad ante la muerte. Los cementerios medievales solían ser un espacio social, en el que los comerciantes vendían sus productos y los niños jugaban, y esas actitudes llevaron al historiador Philippe Ariès a afirmar que las personas de la Edad Media eran probablemente las más enamoradas de la vida. Enfrentarse desde siempre al riesgo de morir a causa de la violencia,
el hambre y las enfermedades dio a las personas la sensación de que la vida es un regalo que hay que apreciar. Hoy podemos ver los paralelismos de esto en la transformación de quienes pasan por experiencias cercanas a la muerte, personas que, después de haber visto la muerte a la cara, ahora viven la vida al máximo. Sin embargo, la mayor parte de la cultura occidental no ha mantenido esa actitud hacia la muerte y, de hecho, la ha ocultado de la vista del público. Hace solo un siglo, era común morir en el hogar, rodeado de familiares y amigos, jóvenes y viejos. A pesar de que el 70% de las personas hoy en día dicen que también les gustaría morir en casa, más de la mitad morirán en los hospitales, un entorno del que a menudo se mantiene alejados a los niños. Los funerales también se han vuelto más modestos. Las elaboradas procesiones han sido reemplazadas por servicios rápidos y eficientes, y si bien la participación de extraños alguna vez fue algo común y casi esperado, hoy en día esto sería casi impensable. Entre 1960 y 2008, las cremaciones en Gran Bretaña aumentaron del 35 al 72%. Es mucho menos probable que los cuerpos cremados reciban algún monumento, sin mencionar que han sido retirados por completo de la vista. El hecho de que ya no nos sintamos tan cerca de la muerte puede alejarnos de la vida. Por macabro que parezca, deberíamos considerar romper el tabú y redefinir nuestra relación con la muerte a través de una conversación abierta y un ritual público. Los problemas que enfrenta la familia moderna tienen raíces históricas. ¿Sabías que la palabra esposo originalmente deriva de una combinación de casa y atado? Originalmente, se refería a un hombre cuyo trabajo se basaba en el hogar, al igual que una ama de casa, la mujer con la que compartía las tareas domésticas. Sin embargo, con el tiempo, los cambios en las convenciones sociales alejaron al esposo de su posición original. Hoy en día, es poco probable que se encuentre a hombres trabajando en el hogar. Hoy en día, en los Estados Unidos, las amas de casa superan en número a los maridos en alrededor de 42.1. Esta situación está tan extendida que muchas personas la consideran natural. Pero la división de las tareas del hogar en función del género es en realidad un fenómeno bastante reciente, y no tan intrínseco como algunos podrían suponer. Hasta la Revolución Industrial, que obligó a muchos hombres a trabajar en fábricas, los hombres y las mujeres generalmente trabajaban en el hogar y compartían las tareas del hogar. Por supuesto, los ideales modernos de igualdad de género han empezado a cambiar la balanza en las últimas décadas. Sin embargo, aún nos queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar los niveles de igualdad que se encontraron en épocas anteriores. Además, el sexismo no es lo único que afecta a la esfera doméstica. Otro gran problema es que los miembros de la familia moderna no se hablan lo suficiente, especialmente en la mesa. ¿Por qué? Las razones se encuentran en la historia. Primero, está la segregación. La alimentación segregada evolucionó en todas las culturas. Por ejemplo, en la Francia del siglo XIX, se desarrolló una cultura en la que las mujeres servían primero a los hombres en la mesa, antes de salir a cenar solas, ya sea de pie o sosteniéndolas en sus regazos. Luego está comer en silencio, que evolucionó a partir de las primeras ideas cristianas sobre la piedad. Los monjes y otros devotos evitaban conversaciones innecesarias y pasaban la hora de comer escuchando lecturas espirituales en lugar de hablar entre ellos. Por último, tenemos la represión emocional que resultó de la creencia del siglo XVIII de que la conversación debería ser intelectual y no trivial, y consistir en una discusión racional en lugar de una discusión apasionada y emocional. Estos factores históricos han encontrado recientemente otro aliado en la tecnología. Hoy en día, las parejas pasan más tiempo viendo televisión juntas, alrededor de 55 minutos por día, que conversando directamente. Los seres humanos somos intrínsecamente empáticos, y podemos usar esto para ampliar nuestros horizontes. Todos hemos hecho algo egoísta. Tal vez te llevaste el último trozo de pizza en esa reunión de la empresa o olvidaste hacer una donación al Kickstarter de tu amigo. El egoísmo puede ser una cualidad humana natural, tan natural, de hecho, que algunos han argumentado que es nuestra cualidad definitoria.
En su libro Leviatán, el filósofo Thomas Hobbes sostiene que las personas son egoístas y crueles por naturaleza, y que la vida es una competencia de persona contra persona. La visión pesimista de la vida de Hobbes demostró ser increíblemente popular, y ha influido en gran parte del pensamiento occidental. Pero decir que todos somos egoístas es más que una simplificación, es simplemente falso. En realidad, la evidencia científica sugiere que la empatía es algo natural para las personas. En la década de 1940, el psicólogo suizo Jean Piaget mostró a algunos niños un paisaje modelo. Luego cogió una muñeca y, mientras la movía por el paisaje, preguntó a los niños qué podía ver la muñeca. Los niños pequeños solo podían informar sobre la vista desde su propia posición, pero, a partir de los 4 años, podían imaginarse la perspectiva de la muñeca. En otras palabras, podrían ser empáticos. Ahora se cree que la empatía pudo haber evolucionado entre nuestros antepasados para ayudarlos a desarrollar comunidades y, por lo tanto, mejorar sus posibilidades de supervivencia. De hecho, otros animales sociales como los delfines y los elefantes también muestran un comportamiento empático. Y así como la empatía amplió nuestros horizontes evolutivos, puede hacer lo mismo con nosotros como individuos. Hay 3 plantillas históricas que facilitan la empatía: la experiencia, la conversación y la acción social. Tomemos como ejemplo al autor George Orwell, que solía disfrazarse de vagabundo y vivir en la calle intentando entender cómo era la vida de vagabundo. Quería experimentar la injusticia de primera mano, en lugar de filosofar desde la distancia como sus contemporáneos. Mientras tanto, el ex-líder del Ku Klux Klan, C.P. Ellis, se convirtió en activista por los derechos civiles después de conversar regularmente con Ann Atwater, una afroamericana, y aprender sobre su vida. O tomemos al diácono anglicano, Thomas Clarkson. Creó conciencia sobre los horrores de la esclavitud en la Gran Bretaña del siglo XIX comparándola, entre otras cosas, con la práctica entonces común de la impresión naval, en la que se secuestraba a hombres, y luego se los obligaba a servir en la Marina Real. Al comparar la esclavitud con algo que el público entendía, Clarkson impulsó a Gran Bretaña a tomar la decisión final de abolirla por completo. Por lo tanto, al abrazar y fomentar nuestra empatía, podemos cambiar nuestras propias perspectivas y también tener un efecto positivo en la vida de los demás. A pesar de la desorientadora variedad de opciones profesionales actuales, todavía podemos encontrar un propósito en nuestro trabajo. ¿Alguna vez has montado un mueble de IKEA, o incluso solo un juego de Lego? A veces puede resultar frustrante, pero también hay algo profundamente satisfactorio en construir algo uno mismo de principio a fin. Y antes de la revolución industrial, casi todo lo producían artesanos individuales. Un zapatero hizo todo el zapato, un sastre, toda la camisa. Sin embargo, todo esto cambió con la división del trabajo. En el siglo XVIII, el economista Adam Smith sostuvo que la mejor manera de aumentar la productividad era dividir el trabajo complejo en etapas. Diseñó el modelo de fábrica de alfileres, en el que las etapas individuales de la producción, como el pulido o la fundición, se dividían entre los trabajadores, lo que aumentaba la productividad de un alfiler por día a casi 5.000. Si bien este modelo aumentó la productividad, también erosionó el compromiso de las personas con su trabajo. Si nunca ves el producto terminado, ¿cómo puedes sentirte bien con tu puesto? La historia ofrece 4 plantillas con propósitos que podrían ayudarnos a alejarnos menos de nuestro trabajo. La primera es trabajar para lograr metas significativas. El psicoterapeuta Viktor Frankl vivió las 2 guerras mundiales, y sobrevivió a varios campos de concentración nazis. Descubrió que otros supervivientes del campamento generalmente tenían un objetivo más allá de la supervivencia en sí misma, como un científico que estaba decidido a terminar de escribir su serie de libros. También podemos encontrar motivación en nuestro deseo de ayudar a los demás. A principios del siglo XX, el erudito Albert Schweitzer abandonó sus carreras musicales y académicas y se volvió a capacitar como médico. Más tarde, recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor caritativa en África. Al seguir su sentido del deber, su vida y su trabajo estuvieron imbuidos de un propósito.
Ganarse el respeto y el reconocimiento también imbuye el trabajo de un propósito. Desde que Henry Ford argumentó que a sus empleados no les importaría el monótono trabajo de la línea de producción mientras sus salarios fueran lo suficientemente altos, las empresas han optado por pagar a los trabajadores más dinero y menos respeto. Sin embargo, la empresa británica de bebidas Innocent es votada regularmente como uno de los mejores lugares para trabajar, no por la paga, sino por la forma en que trata a sus empleados. Los empleados inocentes reciben beneficios como excursiones de fin de semana y bebidas gratis los viernes por la tarde. O podríamos encontrar compromiso empleando todo nuestro conjunto de habilidades. La mayoría de los trabajadores actuales se especializan en una gama limitada de tareas. Sin embargo, durante el Renacimiento italiano, ser generalista, como Leonardo da Vinci, se consideraba el máximo logro. Si haces muchas cosas, puedes encontrar muchas fuentes de propósito. La gente de hoy en día está obsesionada con el tiempo y esclavizada por el ritmo del reloj, pero no siempre fue así. Es difícil imaginar un mundo sin tiempo. Un mundo en el que no podrías organizar una reunión, y mucho menos asegurarte de la edad que tienes. El tiempo parece una parte natural de las cosas, pero no se midió correctamente hasta que el mundo antiguo necesitó una forma de ayudar a rastrear los ciclos agrícolas. Desde entonces, se han producido 3 desarrollos principales, cada uno de los cuales ayudó a formar nuestra relación moderna con el tiempo. Primero llegó la invención del reloj mecánico, en la Europa del siglo XIII. Utilizados inicialmente para avisar a los monjes cuándo debían orar, pronto se instalaron relojes en los centros de las ciudades, y las tiendas comenzaron a programar sus horarios de operación en función de ellos. En 1370, se construyó uno en Colonia, Alemania, y, en 4 años, dictó el inicio y el final de la jornada de los trabajadores, así como una pausa de 1 hora para comer. ¿Te suena familiar? Aunque el tiempo comunitario fue útil al principio, se convirtió en una forma de control social durante la Revolución Industrial. De hecho, según el historiador Louis Mumford, el reloj definió la era incluso más que la máquina de vapor. Un ejemplo es Josiah Wedgwood, tocayo del famoso fabricante de cerámica Wedgwood. Introdujo el sistema de cronometraje en el trabajo a finales del siglo XVIII y, en consecuencia, penalizó a los trabajadores que llegaran tarde. Esto se convirtió en monitorear y maximizar la eficiencia, y en castigar a quienes no podían mantenerse al día. Esta creciente preocupación por el tiempo llevó finalmente al mundo que conocemos hoy en día, en el que todo se mueve a un ritmo cada vez más rápido, ya sea el transporte, la tecnología o los alimentos. Incluso nuestro lenguaje refleja la idea comercial del tiempo. El tiempo es ahora una mercancía, algo que puede tomarse prestado o desperdiciarse. Entonces, ¿cómo podemos reimaginar esta relación? Las estrategias de gestión del tiempo no funcionarán, ya que abordan los síntomas más que las causas, pero la historia ofrece otras formas de actuar. Podríamos intentar limitar nuestro pensamiento a corto plazo, por ejemplo. La sociedad actual está demasiado preocupada por el futuro inmediato. Pero he aquí otro enfoque. Los guerreros vikingos creían que sus acciones serían juzgadas tanto por sus descendientes como por sus antepasados, por lo que actuaron con gran consideración y sin prisas. Quizá podríamos ir más despacio, como el novelista Gustave Flaubert, que tardó 5 años en escribir Madame Bovary. O consideremos a los campesinos franceses del siglo XIX, que solían hibernar prácticamente durante el invierno, y se levantaban solo para comer o avivar el fuego. El dinero puede hacer girar el mundo, pero la forma en que lo abordemos es una elección. Hasta mediados del siglo XVIII, un consumidor era alguien que derrochaba, y consumo era otra palabra para la tuberculosis, una enfermedad que hace que el cuerpo se vaya agotando. Lo que conocemos como consumismo se desarrolló con la industrialización. Durante este período, más personas pudieron acumular riqueza y, como consecuencia, se produjeron más productos para gastarlos. Este desarrollo redefinió nuestra percepción del dinero, y las posesiones materiales se convirtieron en símbolos de estatus que significaban riqueza. A finales del siglo XIX, las compras y el estilo de vida se habían fusionado,
una fusión que definiría la vida moderna. A finales del siglo XIX, Bon Marché, uno de los primeros grandes almacenes, abrió sus puertas en París. Al comprar al por mayor, pudo mantener los precios bajos y, por lo tanto, hacer que los artículos de lujo fueran más accesibles. El complejo de edificios albergó conciertos y exposiciones de arte, y contó con un restaurante. De esa manera, se estaba convirtiendo en un centro social, y allanando el camino para el moderno centro comercial. Comprar cosas ahora era una actividad de ocio. Hoy en día, los anuncios han reducido nuestros deseos a elegir entre productos y marcas. Sentimos la necesidad de las cosas más recientes y caras simplemente porque queremos mantenernos al tanto de las tendencias actuales, y esto nos lleva a buscar dinero sin descanso. Pero este estilo de vida conlleva un gran estrés. ¿Podría la vida sencilla ofrecer una alternativa refrescante? En Concord, Massachusetts, en el siglo XIX, un hombre llamado Henry David Thoreau se desilusionó con el creciente consumismo que lo rodeaba. Se retiró a una cabaña en el bosque a las afueras de la ciudad. Durante 2 años, vivió de la tierra, capturando y cultivando sus propios alimentos, pero pasando la mayor parte de su tiempo libre, y registrando sus experiencias en el libro Walden. Al regresar a vivir a la ciudad, trabajó a tiempo parcial, alegando que había ganado suficiente dinero en 6 semanas para sobrevivir un año, lo que le permitía dedicarse a sus pasatiempos libremente. Thoreau nos muestra cómo reducir nuestros gastos y centrarnos en nuestros placeres puede fomentar una riqueza que el dinero no puede comprar. Nuestros sentidos moldean nuestra comprensión del mundo, pero es posible que tengamos más de los 5 sentidos aceptados. Aunque el antiguo filósofo griego Platón creía en muchos sentidos, como el sentido de la percepción de la temperatura, su alumno Aristóteles creía en una simetría general. Aristóteles postuló que, dado que había 5 elementos, fuego, aire, agua, tierra y éter, solo debía haber 5 sentidos. Sin embargo, recientemente, los científicos han podido confirmar la idea de Platón sobre la percepción de la temperatura, ahora conocida como termocepción. Y no termina ahí. También han identificado el sentido del equilibrio, la equilibrocepción e incluso la magnetorrecepción, una capacidad, aunque extremadamente débil, de detectar campos magnéticos, al igual que las palomas mensajeras. Por supuesto, el sentido dominante en la sociedad occidental actual es la visión, pero este dominio no es en absoluto natural, es cultural y se produce a expensas de nuestros otros sentidos. Todos hemos escuchado que ver para creer, pero, ¿sabías que el dicho original terminaba con pero sentir es la verdad? En las sociedades prealfabetizadas, la información se compartía a través del habla y la narración de historias, lo que hace que la audición sea extremadamente importante. Sin embargo, la invención de la imprenta, la proliferación de exhibiciones visuales de riqueza, y la centralidad de la observación en el método científico se combinaron para hacer de la vista el sentido dominante. Pero esto nos ha privado de una experiencia sensorial potencialmente mucho más amplia. Pensemos, por ejemplo, en Kaspar Hauser, un niño que apareció repentinamente un día en Nuremberg en el siglo XIX. Tras haber sido criado lejos de la sociedad, afirmó que había crecido en un calabozo oscuro, no podía comunicarse, pero poseía sentidos extremadamente agudos. Sin embargo, a medida que asimilaba y compartía su historia y sus experiencias, su sensibilidad se desvaneció, hasta que no se diferenció mucho de las personas que lo rodeaban. Hauser nos muestra que nuestras preferencias sensoriales se aprenden, y que podemos desarrollarlas a través de la experiencia. Si nos centráramos en la amplitud de la experiencia sensorial, como el aroma y la textura de nuestra comida, o los sonidos y olores de nuestros vecindarios, podríamos experimentar una vida más vibrante. Viajar es una excelente manera de aprender sobre ti y sobre el mundo, y 4 personas que viajan pueden ayudarte. En el siglo XIX, el predicador inglés Thomas Cook organizó un viaje de Leicester a Loughborough para que los trabajadores pobres asistieran a una reunión sobre la templanza. Asistieron 500 personas, lo que lo inspiró a organizar más giras a Europa, con el objetivo general de abrir a las personas a viajar y ampliar sus visiones del mundo.
Desafortunadamente, su hijo, un hombre con ambiciones menos loables, finalmente tomó el control. Se centró en los clientes adinerados, las rutas caras y el exceso de placer, lo que dio origen a la industria de viajes moderna. Pero si miramos al pasado, encontramos 4 personajes históricos cuyo ejemplo podría ayudarnos a recuperar la visión de Cook de los viajes como una fuerza de cambio, en lugar de una simple actividad de ocio. El primero es el peregrino. Tradicionalmente un viajero religioso, el peregrino viaja hacia un destino, posiblemente simbólico, y sigue una ruta potencialmente difícil, a menudo a pie. Estos viajes pueden tener un efecto profundo tanto en su vida como en la vida de los demás. Basta con pensar en Satish Kumar, quien, en la década de 1960, caminó desde la India hasta Moscú, y desde allí hasta París, Londres y Washington. Su peregrinación fue una protesta contra las armas nucleares. Aunque se le negó cualquier reunión política, estableció una conexión con el mundo y sus pueblos a través de su caridad y su apertura a sus ideas. También podríamos emular al nómada. Muchas personas ven un atractivo exótico en la vida de un vagabundo, que se mueve de un lugar a otro y ve el mundo. Podemos ver esto en la romantización de los campamentos romaníes en la literatura del siglo XVII. Sin embargo, ser nómada no debería consistir en fetichizar el modo de vida de las personas. Más bien, podría incluir actividades tradicionales como acampar, pasar tiempo de calidad con amigos y familiares en la naturaleza y viajar por diferentes entornos. También está el explorador, una figura ejemplificada por William Cobbett, que viajó por la Inglaterra victoriana para aprender sobre los efectos de la industrialización. Empezó con una gran cantidad de prejuicios sobre los trabajadores de todo el país, pero al final se encontró enfrentando a estos prejuicios. Al mantener una mente abierta y explorar realmente lo que había ahí fuera, Cobbett descubrió que los viajes cambiaron fundamentalmente su visión del mundo. O simplemente podríamos reimaginar lo que es ser turista. El turismo moderno comenzó con las populares guías de Baedeker del siglo XIX, que incluían listas definitivas de lugares de interés imperdibles. Desafortunadamente, esto estandarizó las experiencias de viaje de la mayoría de las personas. Por lo tanto, en lugar de viajar así, deberíamos descubrir y experimentar personas y lugares a nuestra manera, sin una lista de verificación hecha por otra persona. Nuestra relación con la naturaleza ha cambiado mucho con el tiempo, pero todavía estamos ligados a ella mentalmente, si no físicamente. Todos conocemos esa sensación de anhelo por los hermosos paisajes o la vida silvestre. Pero, ¿por qué estamos tan apegados a la naturaleza? Hoy en día, la naturaleza es fuente de 3 cosas: belleza, salud psicológica y recursos naturales. El movimiento romántico, en respuesta a la urbanización y la industrialización, describió la naturaleza como algo aterrador pero hermoso, un monumento a la magnificencia de la creación de Dios. Antes de este movimiento, a menudo se temía a los bosques. Se los consideraba lugares misteriosos, oscuros y densos y llenos de males que acechaban. Pero este miedo al mundo natural no era algo natural para nosotros. De hecho, tendemos a sentirnos atraídos por la naturaleza, y a obtener de ella calma y salud, lo que se conoce científicamente como biofilia. Esto explica por qué sentimos la necesidad de salir de la ciudad y por qué guardamos plantas en nuestras casas y oficinas. Lo podemos ver en un estudio de pacientes de Pensilvania, que descubrió que, después de una cirugía de vesícula biliar, los que tenían una ventana que daba a la naturaleza se recuperaban más rápido que los que no la tenían. Sin embargo, la naturaleza también ha sido vista como un recurso comercial. Esto se basa en la suposición religiosa y filosófica de que el hombre es superior a todas las demás formas de vida. Con la industrialización, hemos llegado a un punto en el que consumimos los recursos naturales a un ritmo alarmante, todo ello en nombre de la comodidad humana. Esta separación de la naturaleza y, en última instancia, el dominio humano de ella han provocado lo que se conoce como el fin de la naturaleza. Si bien la naturaleza alguna vez nos gobernó, el cambio climático provocado por el hombre ahora nos ha convertido en los gobernadores del mundo natural. Pero aún hay tiempo para hacer otro cambio.
¿Y si cambiamos un vuelo pesado con emisiones de carbono al Caribe por un viaje de campamento en el bosque local? Estas ideas tan sensibles desde el punto de vista ecológico son el comienzo de un cambio de actitud, y podrían devolvernos a la naturaleza que alguna vez conocimos, que estamos a punto de perder para siempre.